Bienvenidos en esta mañana, es bueno vernos, es bueno congregarnos. El título de esta prédica es simplemente hazlo fácil. Amén. Así que vamos a hablar acerca de poder emplear en nuestras vidas un método bíblico que realmente va a simplificar nuestra manera de vivir. Y en esta mañana quiero que puedas prestar mucha atención porque el Señor va a ministrar nuestras vidas, va a ministrar nuestros corazones. Lo cierto es que muchas veces somos expertos como seres humanos ¿en qué? En complicarnos, ¿no? En angustiarnos, en estresarnos, en tal vez tratar de entender todas las cosas. Pero el método de Dios es de que vivamos de una manera fácil, descansando en su presencia, confiando en su nombre. Amén. Y realmente vamos a comenzar en esta mañana con Proverbios capítulo 20, el versículo 24. Quiero que lo puedas leer con atención lo que dice la Escritura. Dice la palabra: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¡Wow! Y acá en el libro de Proverbios está hablando obviamente ahí Salomón y está dando a conocer una palabra que realmente nos tiene que motivar y enderezar, si se puede decir, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y en esta porción de la Escritura dice la palabra: el Señor es el que dirige nuestros pasos. Amén. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Y es como que Él se hace esta pregunta, ¿no? Si de repente entendemos de que vivimos para el Señor, confiamos en un Dios que nos ama, entonces ¿por qué tratar de complicar nuestra existencia? Lo cierto es de que muchas veces el ser humano vive angustiado, preocupado, afanado, estresado, tratando de entender por qué suceden las cosas, tratando de encontrar incluso una explicación. Oh, amados, ¿cuántas veces nos libraríamos de afanes, nos libraríamos de momentos tensos, de preocupación, si entendiéramos a cabalidad lo que Salomón está tratando de decir en este capítulo de Proverbios, que es de tremenda bendición el capítulo 20, de modo de que en casa lo puedas leer entero? Pero lo cierto es de que la receta es: debes confiar de que es el Señor el que dirige tus pasos. Amén. La receta bíblica es entender de que Dios dirige nuestros pasos, amados, y de que podemos descansar en Él. Amén. Entonces, aunque no entiendas lo que suceda, debes confiar en su nombre. Amén. Muchas veces no vamos a entender por qué vivimos situaciones extremas en la tierra, ¿sí o no? Es como que a veces le decimos: no, pero Señor, ¿por qué ha pasado esto, no? Señor, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿O por qué en mi familia pasa esto? O en mi trabajo ya me colman, no sé, la paciencia, ¿no? Amados, lo cierto es de que muchas veces no vamos a entender por qué suceden las cosas. Pero acordate cuál es la receta bíblica: confiar en que el Señor dirige nuestros pasos. Y aunque no entendamos lo que sucede, wow, seguimos amándolo. Eso es fe. Eso es caminar por fe y no por vista. No trates de entender todas las cosas, porque te digo algo, no vas a poder. Amén. En vez de estar tratando de hallar una respuesta de que por qué ha sucedido esto, por qué esto otro, es que no vas a poder. La Biblia dice, ¿no? El profeta Isaías: porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos muchos más altos que los nuestros. En otras palabras, el profeta está diciendo: ¿sabes qué? Simplemente confiar. Porque entender a Dios es realmente casi imposible, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por más de que te rompas la cabeza tratando de entender la situación, si tú eres una persona muy lógica, ¿no?, en la tierra, no te compliques. Si tú eres una persona, ¿no?, muy estructurada, muy metódica, que va de A, B, C, D, o sea, ¿sabes qué? En Dios tienes que simplemente confiar. Porque en una prédica te decía, ¿no?, de que Dios no se va a mover en orden, ¿no?, de la A a la B. Dios puede ir de la A a la Z, volver a la D, después girar hacia la G para buscar, no sé, a la H. O sea, en Dios simplemente es confiar de que Él dirige nuestros pasos. Amén. No trates de entender, oh, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué esto otro? ¿No? Simplemente el Señor te dice: confía en que yo estoy dirigiendo tu vida. Amén. Ahora, por supuesto de que muchas veces tenemos que también nosotros ser responsables por nuestras acciones. Y cuando tú te preguntes: ¿por qué me está pasando esto?
fíjate cómo está tu vida. Si tal vez has cometido algún pecado, has cometido algo que ha desagradado el corazón de Dios, tal vez tú has abierto puertas a alguna maldición y de repente nos estamos hoy quejando delante del Señor. ¿Por qué? Y el Señor en su inmensa sabiduría nos daría una amplia respuesta que nos dejaría con la boca abierta. Es por esto, y esto otro. Y por eso la Biblia nos dice que vivamos en santidad. Amén. Que eliminemos ese pecado que nos molesta, ese pecado que interrumpe nuestra relación continua con el Señor. Una vez que comprendemos esto, una vez que entendemos de que el Señor dirige nuestros pasos y tenemos que confiar en Él, la pregunta del millón es, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Si no tengo que cuestionarme de que por qué suceden las cosas, entonces, ¿qué hago? Y la respuesta es adorar al Señor. Y lo puedes ver ahí en la pantalla, ¿no? Amados, adorar al Señor es lo que corresponde. En vez de estar hoy buscando respuestas, como te he mencionado, estar rompiéndote la cabeza, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago? La Biblia nos dice adorar al Señor. Y quiero que en esta mañana realmente puedas entender estos principios acerca de la importancia de poder adorar al Señor. ¿Qué hacer entonces mientras confío? Adorar al Señor. Amados, todo comienza cuando te rindes ante el Señor, cuando rindes tu vida y doblas rodillas delante del Señor tu Dios. Todo comienza, amados, cuando de repente reconocemos de que no es en nuestras fuerzas. Todo comienza cuando una persona dobla rodillas delante del Señor y le dice: Señor, necesito de ti. Todo comienza cuando de repente simplemente te rindes ante Él. Alguna vez les he puesto el ejemplo de un salvavidas, ¿no? Cuando hay una persona que se está ahogando, ya sea en una piscina o en el mar, los salvavidas tienen una regla, ¿no? Dicen, hasta que la persona se canse de luchar con el agua, recién nos podemos acercar a ella. El salvavidas, por supuesto, se va a lanzar ahí al agua, se va a acercar a la persona que se está ahogando, pero mientras la persona está luchando en sus fuerzas, ¿no?, con el agua para no ahogarse, el salvavidas tiene que esperar a que termine de luchar con el agua, y cuando ya la persona está ya como que hundiéndose, es cuando el salvavidas entra en acción. ¿Por qué? Ellos tienen esta regla, porque si el salvavidas entra en acción mientras la persona está luchando en sus fuerzas, los dos se pueden llegar a ahogar. ¿Y qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que dejemos de luchar en nuestras fuerzas y nos rindamos y digamos: Señor, ya no doy más, y te olvides no sumergir. Y es cuando el Señor te recoge y te sostiene con la diestra de su poder. Amén. Amados, todo empieza cuando doblamos rodillas delante del Señor. ¿Sabes lo que significa la palabra adorar? La traducción de adorar significa postrarse en tierra y besar la mano. Eso significa adorar a alguien. Cuando decimos: Señor, yo te quiero adorar, significa de que doblamos nuestras rodillas, incluso nos postramos en tierra, de que todo tu ser esté sobre tierra, boca abajo, con tus manos extendidas. Eso es adoración. Postrarte en tierra. Cuando estás doblando rodillas, estás adorando al Señor. Amén. Cuando tú de repente rindes tu vida, empieza una adoración real delante de Dios. Quiero que vean lo siguiente en la pantalla. Amados, la adoración te da claridad de mente. ¿Por qué tenemos que adorar al Señor mientras confiamos en Él? Porque nos ayuda a tener claridad de mente. Y esto es muy importante. Ustedes saben de que muchas batallas se libran en la mente, se libran en nuestros pensamientos. Pero cuando empiezas a adorar al Señor, la mente empieza a tener una claridad. Y quiero ponerte el ejemplo del rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, nota lo que dice la Escritura. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Y qué pasaba acá en 1 Samuel capítulo 16? Ustedes saben que en el relato bíblico Saúl había llegado a hacer lo malo delante de Dios. El Señor dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y por consecuencia de los pecados que él había cometido, dice que el espíritu del Señor había sido quitado del rey Saúl.
Como ya no estaba el Espíritu de Dios llenando el corazón, llenando la habitación, la casa de Saúl, dice que aprovecharon espíritus atormentadores, espíritus demoníacos, para quitarle la paz. Entonces es como que Saúl de repente estaba endemoniado y no se sentía bien, sentía obviamente intranquilidad en su vida. Es más, los celos le habían invadido y cada vez que lo veía David, agarraba una lanza y se la lanzaba para matarlo. Pero dice la palabra de que David era un adorador que sabía tocar muy bien el arpa. Entonces, ¿qué era lo que hacía que el rey Saúl se llegue a tranquilizar? Llamar a David. De repente uno de los siervos de Saúl le dice: hay una persona que adora al Señor, y mientras él toca, la presencia de Dios desciende. Saúl dice: llámenlo. Y es como que David empezaba a tocar el arpa, y dice que el espíritu inmundo inmediatamente huía de la vida de Saúl. ¿Te das cuenta de la importancia de adorar al Señor? Cada vez que tú pones alabanza, adoración en tu casa, en tu trabajo, o mientras vas en tu auto a la fuente de trabajo, o donde quiera que te dirijas, estás adorando al Señor. Es tanta la presencia de Dios que puedes jalar del cielo, que los demonios no van a resistir esa presencia. Y simplemente tienen la instrucción de parte de Dios ¿de qué? De huir en el nombre de Jesucristo. Amados, cada vez que tú levantas alabanza y adoración, tiene una claridad en tu mente. Si tal vez tú eres una persona que se encuentra perturbada por la situación en la que te encuentras, el mejor consejo que te puedo dar es confiar y adorar al Señor. Adorarlo, porque el enemigo no soporta cuando de repente el pueblo de Dios se levanta en alabanza y en adoración. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cantar o tocar un instrumento para el Señor es glorioso. O sea, qué bendición es la música. La música enfocada al reino de los cielos. Amén. Entonces, número uno, amados, cuando adoramos al Señor, nos da claridad de mente. Sus enemigos huyen delante de su presencia. ¿Será de que hay espíritus atormentadores? Lamentablemente sí. Cuando hay espíritus que te quitan la paz, ¿no? De repente ya no encuentras paz, no puedes ni siquiera dormir, estás con insomnio, estás intranquilo, adora al Señor. Y tal vez no tú ves la hora y dices que son las 3 de la mañana y no puedo dormir, adora al Señor. Aprovechar en esos momentos de arrodillarte ahí en tu cuarto, en tu casa o andar living, ¿no? Y ponga adoraciones, ¿no? Ahora de manera suave para no despertar también al vecindario, ¿no? Al resto de tu familia. Y lo mejor que te puedo decir es adorar al Señor, postrarte delante de Él y cantarle, derramar tu vida en adoración. Segundo aspecto, quiero que lo puedas ver en la pantalla. La adoración, amados, nos ayuda a limpiar los pensamientos negativos. ¿O cuántas personas son atacadas con pensamientos de muerte? ¿Cuántas personas tal vez no llegan a pensar, y si no estoy en la tierra, tal vez ya mejor? Son pensamientos suicidas. ¿Cuántas personas no piensan, si de repente me quito la vida, le voy a mejorar la vida, ¿no? A todos? No, eso es demoníaco. Mientras estés con vida sobre la tierra, Dios te ha puesto para cumplir su propósito. Si tú no estarías en la tierra, habría una alteración cósmica que realmente sería catastrófica para tu familia y para los que te rodean. Por eso, mientras adoramos al Señor, amados, los pensamientos negativos realmente empiezan a ser eliminados de nuestra mente. Y quiero que notes lo que dice la Biblia en Juan capítulo 15, el versículo 3, por favor. Juan 15:3 dice la Biblia: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Wow. En otras versiones dice: ustedes han sido lavados por la palabra que les he dado. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, tu mente está siendo purificada, tu vida está siendo purificada por la palabra de Dios. Cada vez que tú empiezas a cantar al Señor, ¿qué estamos cantando? La palabra de Dios. La mayoría de las letras cristianas se apoyan en la palabra del Señor, en versículos, en los libros de los salmos, y son de tremenda bendición. Cada vez que empiezas a cantar palabra de Dios, tus pensamientos empiezan a ser purificados. Ya no hay pensamientos negativos, ya no hay de que, ahora qué hacer, todo es un desastre,
Ya no te enfocas de repente en que ahora y todo es una calamidad, ¿no? Y nos empezamos a enfocar en ¿qué? En que el Señor empieza a dirigir nuestros pasos. Entonces, cada vez de que tú empiezas a cantar, la palabra de Dios está siendo proclamada. Esos pensamientos negativos empiezan a ser eliminados y empiezas a traer pensamientos del reino de los cielos. Esos pensamientos del reino de los cielos te van a dar claridad de mente para saber lo que tienes que hacer. Amén. Amados, ¿te das cuenta los beneficios de poder adorar al Señor? Al cantar la palabra del Señor, como los salmos, vas purificando incluso el medio en el cual te encuentras. Yo te doy un consejo, incluso empezar a cantar los salmos. Tú sabes de que los salmos son canciones en la Biblia. Son 150 canciones que encuentras en el libro de los salmos. Y cuando no sepas ya de repente qué cantar o qué adorar, porque por ahí justo no sé, se acabó la batería de tu celular o no encuentras, no sé, alguna canción cristiana, agarra tu Biblia y empieza a leer los salmos, meditarlos, hasta empezar a cantarlos, que Dios te dé melodías con cada capítulo del libro de los salmos. Amados, cuando tú empiezas a cantar, como te mencionaba, el ambiente espiritual de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina, empieza a ser purificado. Si hay de repente un ambiente pesado, hay alguna potestad demoníaca que trata de estorbar ante la palabra de Dios, ante la adoración, eso va a ser contrarrestado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Oh, amados, qué tremenda bendición. Tercer aspecto, quiero que lo veas en la pantalla. Adorar te enfoca en los propósitos de Dios. Amén. Cada vez que adoramos, nuestra vida se alinea a los propósitos del Señor. Por eso es de tremenda bendición. No, como cantábamos en esta mañana, no, Señor, no me detengo, tú vivo estás, no me detengo de alabarte, de cantarte. ¿Por qué? Porque nuestra vida se va acomodando a la voluntad de Dios. Amén. El enemigo lo que trata es estorbar tu vida para desviarte por varios caminos. El pecado lo que hace es desviarnos de los propósitos de Dios. Pero la adoración nos lleva a encauzar a cumplir sus propósitos. Y quiero darte en esta mañana el ejemplo de Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe. Y en Génesis capítulo 22, la Biblia describe el momento en el cual Dios le dice a Abraham, Abraham, y Abraham le responde, Señor, heme aquí. Dios le dice, quiero que me des lo que más amas en tu vida, quiero que me des a tu único hijo, a Isaac. Wow. Dice de que Abraham tuvo tanta fe que no cuestionó la instrucción de parte del Señor. Es como que Abraham puso en práctica lo que Salomón había dicho en el libro de Proverbios que hemos leído, ¿no? Es el Señor el que dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todas las cosas? Es como que Abraham tuvo tanta fe que dijo, wow, yo sé de que Dios no está loco, yo sé de que Dios me ama, yo sé de que su instrucción suena totalmente tal vez incomprensible, pero aún así lo voy a obedecer, lo voy a adorar. Y es ahí cuando Abraham empleó y puso en práctica la receta bíblica. Les dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Wow, y notan lo que les estaba diciendo. Vamos a ir a adorar al Señor. ¿Tú te imaginas si les decía a sus siervos, bueno, la verdad es que estoy yendo a matar a mi hijo, ¿no? Porque Dios me lo ha pedido, ¿no? O sea, los siervos iban a decir, pero ¿cómo? Pero no, es posible haber una trifulca, ¿no? Tal vez. Pero Abraham fue tan sabio, tenía un corazón tan entregado al Señor que dijo, aunque vivo un momento confuso en este instante en mi vida, aunque realmente estoy perdido, no sé qué hacer, lo único que voy a emplear es adorar al Señor mi Dios. Y voy a ir y adorar al Señor. Tenía que ofrecerle en sacrificio a Isaac. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? El resultado fue de que el Señor lo bendijo de una gran manera como consecuencia de su obediencia y adoración. Cada vez que tú eres un hombre, una mujer fiel a Dios, eres una persona que lo adora a pesar del momento confuso que vivas, vas a ver la mano del Señor. Va a venir la bendición de parte del Señor. Amén.
Oh, amados, qué bendición es entender que la adoración nos llama a encaminarnos a los propósitos divinos de parte de Dios. Abraham, en plena prueba, en pleno momento confuso, simplemente obedeció, no trató de entender lo que pasaba, solo aplicó la receta bíblica: iremos y adoraremos al Señor. ¡Wow! Amados, qué bendición es adorar al Señor nuestro Dios. Simplemente derramar tu vida y cantarle con todo tu corazón, y Él se va a encargar del resto. Dice la Biblia de que Él se va a encargar de pelear tus batallas, ¿sí o no? Amén. Dile que tienes a la derecha y a la izquierda: Dios va a pelear por ti. Aún te pongo otro ejemplo en esta mañana, ¿no? El ejemplo del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, dice de que incluso Él tenía un momento tan duro que Él empezó a orar, se inclinó en tierra y empezó incluso a sudar gotas de sangre, ¿puedes creer? Antes de ir a la cruz. Pero dice de que en la Biblia, antes de tomar esa decisión de ir a la cruz o no, Él simplemente se postró en tierra. ¿Qué hizo? Adoró al Señor. Empezó a adorar al Rey. Simplemente empezó a adorar al Señor con todo el corazón. Amén. Es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Amén. Quiero que leas lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39 dice la Biblia: Él se adelantó un poco más, y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Adorando, rostro en tierra, y decía: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Wow! Amados, adorar al Señor implica decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, estoy dispuesto a renunciar a lo que yo quiero con tal de que se haga lo que tú ves por conveniente. Amén. Adorar significa rendir tu vida delante del Señor. El Señor Jesús había entendido este concepto y dijo: aunque estoy pasando un momento muy duro antes de ir a la cruz, mejor voy a adorar y voy a rendirme delante del Padre. Incluso dice la Escritura de que después de eso vinieron ángeles del cielo y lo fortalecieron. ¡Wow! Qué glorioso es cuando empezamos a adorar al Señor nuestro Dios. Adorar implica bendecir al Señor y dar gracias, aun cuando no entiendas lo que pasa. Amén. La receta bíblica: bendecirlo y darle gracias. Simplemente: Señor, te bendigo y te agradezco. Señor, sé de que estoy sufriendo. Señor, sé de que me duele mucho en el corazón, pero aunque no lo entienda, yo te sigo bendiciendo y te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Amados, Dios valora esa actitud. Dios valora ese tipo de adoración. Dios valora ese tipo de corazón. Amén. Y quiero animarte de que también cuando tú adores al Señor, tu adoración sea: Señor, ven por nosotros. Porque el Espíritu y la novia dice: Señor, ven Señor Jesús. Cada vez que adoramos, estamos ganando el tiempo en el cual el Señor tiene que retornar a la tierra. Y es un clamor que tiene que ser continuo en medio de toda la iglesia del Señor. Mientras adoramos es: Señor, oh, te amamos tanto, Señor, te anhelamos, ven Señor Jesús. Yo te hago recuerdo de esto. Va a haber un día en el cual el Señor va a venir por segunda vez a la tierra. Y todos vamos a ser arrebatados de este lugar en el cual nos encontramos, dice la Biblia, de la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, de que nos vamos a encontrar con el Señor. Y va a ser un momento en el cual va a ser registrado incluso por cámaras. No ustedes saben que ahora hay cámaras de seguridad en todo lado, y de repente es como que tú vas a estar en un lugar y vas a desaparecer, porque en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, de que el Señor va a venir en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Pero la adoración nos enfoca en estar velando y orando con nuestras lámparas encendidas. Oh, amados, no vaya a ser de que en el momento en el cual el Señor vuelva a la tierra, te encuentre en otra, te encuentre desprevenido. Adorar nos ayuda a estar atentos cuando el Señor vuelva por su novia.
vuelva por su iglesia. Amén. ¿Cuántos anhelan ese momento? Creo que todos nosotros, ¿sí o no? En el día en el cual el Señor nos va a recoger sobre la tierra. Ahora, ¿a quiénes va a recoger? A todos aquellos que han decidido vivir para el Señor Jesucristo. Amén. Por eso hay que adorarlo y amarlo con todo el corazón. Amados, para terminar en esta mañana, Juan capítulo 13, el versículo 7, quiero que lo puedas leer ahí en la pantalla. Juan 13, 7 dice la Escritura, le está hablando el Señor ahí a Pedro, y le dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. ¡Wow! En otras versiones dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero algún día lo entenderás. ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 13? El Señor les empieza a lavar los pies, ¿no?, a los discípulos. Y Pedro de repente le dice: pero Señor, ¿cómo me vas a lavar a mí? Más bien ya yo debería lavarte los pies a ti. Y ahí el Señor le empieza a explicar todo lo que estaba haciendo, cuál era su voluntad. Y le dice: Pedro, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más tarde lo vas a entender. Amén. Amados, no importa la situación que estés atravesando. Tal vez no entiendes el momento familiar o laboral que estás viviendo. Dios siempre tiene un propósito. Aún tal vez si viene algún momento delicado en el área de la salud, es como que uno dice: Señor, pero ¿por qué tal vez en mi cuerpo está siendo afectado en la salud? Ahora no entiendes lo que hago, pero más tarde lo vas a entender, dice el Señor. Tal vez estamos esperando un milagro de parte del Señor, una respuesta divina. Ahora no lo entendemos, pero más tarde vamos a entender los propósitos de Dios. Vamos a decir: ah, Señor, tenías toda la razón, porque tus tiempos en todo tiempo, wow, son únicos. Tus tiempos son perfectos. ¿Cuántos reciben eso? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Lo amamos porque la adoración nos encamina a los propósitos de Dios. ¿Cuál es el consejo en esta mañana? Hazlo fácil. No fuimos llamados a entender todo lo que pasa, pero sí somos llamados a adorarlo y bendecirlo. Y lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra de Dios. Amén. Así que hazlo fácil, no te compliques la vida, no te compliques la existencia. Simplemente confía, y mientras confías, adorarlo con todo tu corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dale un fuerte aplauso una vez más al Señor en esta mañana. Confiamos en tus planes, Señor. Tú diriges nuestros pasos.